Espectadores que hayan acudido en masa a los kioscos y que prácticamente esté agotado ya este primer número. Quedan unos cuantos días para que ya salga a la venta la segunda entrega y que además va a venir muy cargadita de misterios. Bueno, es una entrega doble con edificios embrujados y muchas más sorpresas. Lo que quizá esté embrujado también sea el contenido de algunas fotografías que han enviado nuestros amigos. Esta noche hay un montón de cosas y queremos disfrutarlas con todos ustedes. Empezamos con una fotografía digna del tiempo de la Inquisición. Nos la enviaba Monse Arriba desde Castellfort. Decía que una noche, además bien mágica, la noche de San Antoni, donde según sus propias palabras se celebra la fiesta del Santo Abad, con su carga mágica de fertilidad, fuego, animales y dulces bendecidos. Fue entonces cuando empieza a tomar esta fotografía y ha sido después cuando al revelarla se ha dado cuenta de que había algo realmente extraño. ¿Qué podía ser ese personaje que estaba entre las llamas, ardiendo casi metido dentro del fuego? Pues la verdad es que no tenemos una explicación para esta fotografía, a no ser que se tratara de un muñeco, que como hacen en otros lugares, quema muñecos o ninot, como hacen también en las fallas de Valencia, por ejemplo. Pero lo verían si fuese un muñeco. Efectivamente, ella nos decía que nunca en su pueblo se ha colgado ningún ninot en la hoguera y que los mayorales realizan estas hogueras con madera de pino y enebro para ser prendida únicamente. Habrá que pensar en, una vez más, curioso efecto óptico del fuego. El fuego que además genera un extraño hipnotismo en todos nosotros, ¿verdad? Sigue siendo un misterio, porque el fuego nos deja como atontados mirando